Hola querido, a lo largo de la historia se levantaron grandes imperios y en el momento de su apogeo daba la impresión de que serían eternos. En estos momentos, por ejemplo, los Estados Unidos se convirtieron en la superpotencia del mundo. Sin embargo, al revisar las profecías vemos que las naciones pueden crecer mucho, pero infelizmente también pueden caer. Daniel 5 registra la caída de la Gran Babilonia. En el capítulo 2, Daniel le había dicho a Nabucodonosor que otros 3 poderes mundiales se levantarían después de su reino. El capítulo 5 registra el cumplimiento de la primera parte de esta profecía. Persia reemplazó a Babilonia. Hasta 1861, los críticos de la Biblia decían que todo era mentira por causa de las primeras palabras del capítulo. El texto dice: el rey Belsasar hizo un gran banquete a 1000 de sus príncipes y en presencia de los 1000 bebía vino. Aquí se menciona al rey Belsasar como el rey de Babilonia. Pero las fuentes antiguas que se disponían en la época afirmaban que Nabonido había sido el último gobernante de Babilonia. Entonces, ¿quién era ese tal Belsasar que Daniel mencionaba? El nombre Belsasar no aparecía en ningún documento antiguo. Los críticos sostenían que, por lo tanto, Belsasar era una invención del autor bíblico. Sin embargo, los excavadores encontraron en 1861 la primera tablilla cuneiforme con el nombre Belsasar. En 1882, los epigrafistas tradujeron las crónicas de Nabonido, en las que se afirmaba que Nabonido vivió por muchos años en Tema, a unos 800 kilómetros al sur de Babilonia, mientras que su hijo Belsasar permaneció en Babilonia. Desde entonces han salido a luz otros textos que confirman que Belsasar gobernó Babilonia durante la ausencia de su padre, que estaba de vacaciones en otra ciudad. Cuando Ciro marchó contra Babilonia el año 539 a.C., Nabonido le hizo frente con sus fuerzas en Opis para evitar que cruzara el río. Los babilonios, sin embargo, sufrieron una derrota catastrófica y los persas fueron hasta Sipar en el río Éufrates. Ciro capturó la ciudad el 10 de octubre del año 539 a.C. sin ninguna batalla. De acuerdo con la crónica babilónica, Nabonido huyó hacia el sur, mientras que Belsasar, que había permanecido en Babilonia, continuó en la capital confiando en sus poderosos muros. Fue allí donde, lleno de orgullo y arrogancia y con un temerario sentimiento de su seguridad, pasó la última noche bebiendo con sus concubinas y amigos en una orgía frívola en la que usó los vasos sagrados del templo de Salomón para hacer esa fiesta. Daniel debe haber conocido a Nabonido, pero no lo menciona por nombre, porque Nabonido no tomó parte de los eventos del capítulo 5. En 6 ocasiones se le llama en este capítulo a Nabucodonosor padre de Belsasar, y una vez se dice que Belsasar es hijo de Nabucodonosor. Pero de acuerdo con las fuentes antiguas, el padre de Belsasar no era Nabucodonosor, sino Nabonido. Aquí hay otro problema que los críticos levantan, pero mira, este problema se resuelve fácilmente si tomamos en cuenta que el término padre en las lenguas semíticas, a las que pertenecen el hebreo y el arameo, también puede significar abuelo o ancestro o predecesor. Ninguna de estas lenguas tiene un término específico para abuelo o ancestro. El obelisco negro del rey asirio Salmanasar III, por ejemplo, se refiere a Jehú como el hijo de Omri, a pesar de que Jehú no tenía parentesco con Omri. Más bien, fue uno de sus sucesores en el trono de Israel. De igual modo, la Escritura describe a Jesús como el hijo de David, aunque David vivió 1000 años antes que Cristo. En el caso de Belsasar, algunos eruditos suponen que Nabonido se casó con una de las hijas de Nabucodonosor, lo que convertiría al famoso rey en el abuelo de Belsasar. Bueno, al final del capítulo 4, Nabucodonosor había experimentado una verdadera conversión.
La Escritura no da la fecha específica de este evento, pero a través de registros históricos sabemos que Nabucodonosor murió el año 562 a.C. Después de su muerte, los babilonios vieron ir y venir una serie de reyes débiles. 33 años más tarde, cuando Nabonido, el último rey de Babilonia, se sentó en el trono, entonces tuvieron lugar los eventos del capítulo 5 de Daniel. Daniel ya era un anciano, había estado en Babilonia durante más de 60 años. Al abrir el capítulo 5, encontramos un enorme salón de banquete con 1000 invitados. El excavador de Babilonia, Roberto Coldewey, descubrió el año 1899 un gran salón de uno de los palacios de la ciudad antigua. Este salón tenía 60 por 20 metros y muchos creen que este fue el salón donde ocurrió lo que se relata en el capítulo 5 de Daniel. Aquellos festines con miles de invitados eran comunes en los tiempos antiguos. Una estela descubierta en Nimrod, por ejemplo, menciona un festival en el que el rey Asurbanipal II festejó con 69.574 personas durante 10 días. De acuerdo con Esther 1 al 4, Asuero también organizó una gran fiesta para sus oficiales. Duró 180 días. En estas fiestas se bebía mucho, había cantos apelativos al sexo, comportamientos desenfrenados. Muy tarde en la noche o muy de madrugada los invitados necesitaban ayuda para llegar a sus casas, para alardear al día siguiente que habían pasado un buen rato en la casa del rey. El festín de Belsasar, sin embargo, jamás llegó al fin. No sabemos qué es lo que lo llevó a pedir los vasos sagrados de Nabucodonosor. Nabucodonosor había traído del templo de Jerusalén muchos vasos. ¿Por qué este rey pidió eso? No sé, probablemente ya embriagado e incapaz de pensar con claridad, decidió hacer algo inusitado. Colocó los vasos de oro de Jerusalén en manos de sus invitados y los condujo en la rebelión y profanación cantando alabanzas a los dioses de Babilonia. Repentinamente, mientras se emborrachaban, los dedos de la mano de un hombre aparecieron y empezaron a escribir un mensaje en la pared del gran salón. Inmediatamente cesaron las risas y los cantos y un asustador y terrible silencio llenó el salón. La noche de juerga se convirtió en una noche de revelación. Daniel resalta 4 cosas que le sucedieron a Belsasar aquella noche. Primero, su semblante se demudó. Segundo, sus pensamientos lo perturbaron. Tercero, se debilitaron sus lomos. Y cuarto, sus rodillas daban una contra la otra. En solo un instante, el jactancioso rey se convirtió en un ratoncito asustado y desesperado. Llamó a los astrólogos, caldeos, adivinos, pero en vez de amenazarlos de muerte, como lo había hecho Nabucodonosor, les prometió grandes riquezas y honores. A pesar de la oferta, sus consejeros estaban desconcertados y no fueron capaces de descifrar la escritura en la pared. Esto solo incrementó el terror de Belsasar. Era la tercera vez que los sabios de Babilonia fallaban y una vez más el camino estaba abierto para que Daniel demostrara la superioridad de los seguidores de Dios. En ese momento, una reina entró al salón del banquete. La escritura no la identifica, pero no era esposa de Belsasar, puesto que sus esposas y concubinas ya estaban en el banquete. Debe haber sido la reina madre. Muchos estudiosos creen que era esta mujer Nicotris, hija de Nabucodonosor, esposa de Nabonido y madre de Belsasar. En contraste con Belsasar, que estaba lleno de terror, la reina madre permaneció serena. Le aconsejó a su hijo que se tranquilizara y recordara que Daniel poseía el espíritu de los dioses santos y que aún estaba vivo. Llámese pues ahora a Daniel, le aconsejó. Al describir las excepcionales habilidades de Daniel, la mujer usó las mismas palabras que su padre Nabucodonosor había empleado. Cuando apareció Daniel, el rey pareció no reconocer al primer ministro. ¿Eres tú aquel Daniel?, le preguntó. Habían pasado más de 20 años después de la muerte de Nabucodonosor.
tiempo en el que probablemente Daniel se había retirado del servicio público. Ahora Belsasar le estaba ofreciendo el tercer puesto de mando en el reino. ¿Por qué el tercero? Porque el primero era de su padre Nabonido, que estaba en otra ciudad, y el segundo era de él. Entonces para Daniel solo quedaba el tercero. Cuando Daniel respondió, lo primero que hizo fue rechazar la oferta del rey. Después hizo un recuento de los eventos del capítulo 4 y explicó a Belsasar que la locura de Nabucodonosor había ocurrido como castigo a causa de su orgullo y que Nabucodonosor había sido un gran rey porque al final de su vida se había humillado ante Dios. Entonces, habiendo examinado el pasado, Daniel se enfoca en Belsasar y le lanza un duro regaño al rey. Y tú, le dice, sabiendo todo esto, le dijo, refiriéndose a lo que estaba haciendo, ¿no has humillado tu corazón sabiendo todo esto? Quiere decir, en vez de aprender de la experiencia de Nabucodonosor, Belsasar había llegado más lejos que su abuelo, quien había traído los vasos sagrados del templo de Jerusalén. Belsasar había insultado y desafiado deliberadamente al Dios viviente, usando los vasos sagrados para alabar a las deidades paganas. Ahora había llegado el momento de revelar lo que estaba escrito en la pared. La inscripción en arameo, escrita en vocales, estaba formado por 4 palabras. La primera palabra se repite para dar énfasis a lo que el mensaje quería decir. Daniel leyó, Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Estas palabras no tenían sentido para los consejeros del rey. Es posible que algunos de ellos vieron los nombres de 3 medidas de peso comunes, una mina y un ciclo y medio ciclo. Pero, ¿qué sentido tendría en términos modernos? Un centavo, una libra y media libra. No tendría sentido. Lo que la frase en realidad quería decir era contado, contado, pesado y dividido. En su interpretación, Daniel dijo, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Mientras Daniel decía estas palabras, ya los persas al mando del general Ciro habían rodeado la ciudad. A pesar del terrible anuncio, Belsasar mantuvo su promesa y le confirió grandes honores a Daniel. Tal vez no quiso quedar mal retractándose de sus palabras. De cualquier manera, los honores solo duraron unas pocas horas, porque Babilonia cayó en mano de los persas esa misma noche. El juicio, querido, llegó velozmente. Varias fuentes antiguas reportan que los persas se apoderaron de la ciudad sin una batalla formal. Heródoto, que escribió unos 80 años después de este evento, explicó cómo los persas penetraron las aparentemente impenetrables murallas de la ciudad. Él dice lo siguiente, Ciro, desviando el río a través de un canal hacia un lago que hasta ese momento había sido un pantano, hizo fluir la corriente hasta que el antiguo canal pudo ser atravesado. Cuando esto sucedió, los persas, que se encontraban listos, hicieron su entrada a Babilonia por el canal del Éufrates, que se encontraba seco hasta la mitad de la altura de un hombre. Ahora, si los babilonios hubieran conocido o sabido de antemano lo que Ciro estaba planeando, hubieran permitido a los persas entrar a la ciudad y luego los hubieran destruido miserablemente, porque entonces habrían cerrado todas las puertas que daban al río. Se habrían trepado a los muros que la circundaban para así agarrarlos en una trampa. Pero por decirlo en una manera, los persas los tomaron desprevenidos. Esa noche, las fuerzas invasoras mataron a Belsasar. Nabonido, que había huido hacia el sur, se rindió y se entregó a la misericordia de Ciro. Según un informe griego, su vida fue respetada por el generoso Ciro y fue nombrado gobernador subordinado de la lejana Carmania. ¿Qué puede enseñarnos hoy la historia de Daniel 5? Primero, podemos aprender que ningún pecado queda sin castigo y que cuando un pecador es consciente
de que lo que hace es indebido, el castigo es aún mayor. En los versículos 22 y 23, Daniel se presenta ante Belsasar con la advertencia divina: no has humillado tu corazón, te has ensoberbecido, diste alabanza a dioses de plata y oro. Como si fuese una ametralladora, Daniel usa repetidamente las palabras tú y tus 14 veces en apenas 2 versículos. Quiere decir, Belsasar se había negado a aprender de la experiencia de Nabucodonosor y obtuvo como resultado un juicio público en presencia de su familia y sus amigos. Segundo consejo, vemos que Dios es sumamente serio cuando se trata de las cosas sagradas. Belsasar había profanado impíamente los vasos sagrados del templo de Jerusalén y al final de la noche ya estaba muerto. Esto nos recuerda los trágicos resultados inmediatos de la irreverencia con las cosas sagradas. Usa, por ejemplo, extendió su mano para sostener el arca y cayó muerto. Nadab y Abiú pusieron fuego no santificado en el incenciario y el Señor los hirió. El rey Usías usurpó el lugar del sacerdote ungido e instantáneamente se volvió leproso. Querido, con Dios no se juega. Lo que Él ha declarado santo, como el sábado o el diezmo, debe ser tratado con reverencia y cuidado. La palabra de Dios es santa y por ello deberíamos reverenciarla con todo respeto. Deberíamos mostrar respeto hacia la Biblia y no darle usos comunes ni manosearla descuidadamente. Nunca, nunca debería ser citada la Escritura en broma ni parafraseada para decir una liviandad. Las expresiones comunes, tus días están contados y la Escritura está en la pared, son legados modernos de Daniel 5, que sirven para recordarnos que el juicio sigue al pecado como la noche sigue al día. ¿Cuál será tu actitud delante de todo esto? ¿Qué estás haciendo con la cosa más sagrada que Dios te dio, que es la vida? ¿Qué estás haciendo con tu vida? ¿A dónde estás yendo? ¿Para dónde estás caminando? Oh, querido, el propósito de estudiar la Biblia no es solo colocar conocimiento teórico en la cabeza. Si tú no estás dispuesto a cambiar de vida, el conocimiento teórico no te vale de nada. Por eso la Biblia dice, hoy es el día de buena nueva. Hoy es el día de salvación. Entrégale a Jesús tu corazón ahora, en este instante. Que Dios te bendiga.